Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Las autoridades dicen no al aborto y sí a la educación sexual. En contrapartida, al mismo tiempo, admiten que hay muchísimas adolescentes que se ven sometidas a abortos clandestinos, pero no hay ni siquiera registro alguno de estos casos. Por eso insisten en que la forma de combatir los embarazos precoces y no deseados es fortalecer ampliamente la educación sexual. El tema se debate en esferas sociales, morales y religiosas, pero en lo económico también tiene un alto costo. Según un estudio realizado por Naciones Unidas, los embarazos precoces en Paraguay tienen un costo de 136 millones de dólares. Solamente en el año 2017 hubo casi 19.000 casos de embarazos. De entre 10 y 20 años tenían las madres y muchísimos casos de madres de 10 años. En este caso ya no hablamos de un embarazo consentido en ningún sentido, sino estamos hablando directamente de casos de abuso. Hay que decir que en ese caso, en las madres que tienen 10 años, se registran por lo menos 2 nacimientos por día. Cada día en Paraguay, 2 niñas de 10 años son madres. En total tenemos que decir que un 16,5% de todos los nacimientos registrados en el año 2017 corresponde efectivamente a embarazos adolescentes. Y uno se pregunta, ¿cuál es la consecuencia económica? ¿Por qué nos cuesta tanto tener a mujeres, a madres adolescentes? Estas son las siguientes consecuencias según Naciones Unidas. En primer lugar, inactividad laboral. Las mujeres, madres adolescentes, ganan en promedio 20% menos que las mujeres que tienen hijos en edad adulta. También hay casos de desempleo, los ingresos no percibidos por el Estado. Por ejemplo, se deja de recaudar 4,8 millones de dólares en lo que representa el IVA y también el IRP. En cuanto al gasto público en salud, cada año gastamos 6,7 millones de dólares en partos de adolescentes. También disminuye enormemente las oportunidades de empleo y de desarrollo para estas madres jóvenes. ¿Qué hacemos con este dinero? Con 136 millones de dólares podemos tener a 14 hospitales San Pablo, 4.200 aulas nuevas de educación inicial, también construir casi 300 kilómetros de rutas, establecer por lo menos 3 consultas médicas al mes en unidades de salud familiar. ¿Qué nos dicen las autoridades? Que este es un problema sumamente grave. Estamos hablando de situaciones que se dan y de números que son evidencias científicas. No estamos inventando los números. Acá nadie está hablando de aborto, ni estamos hablando al contrario, de prevenir un embarazo para que no se produzca después un aborto. Muchas madres en esa desesperación de ver a sus hijas embarazadas a veces las llevan hasta esos extremos, ¿verdad? Y esos son números negros que no se saben y hay varios fallecimientos en consecuencia. Lo que menos queremos, nosotros somos un Estado por constitución pro vida, ¿verdad? Somos un Estado que hemos ratificado todos los instrumentos de derechos humanos, no podemos estar hablando de otra cosa que no sea el de preservar la vida. Nosotros estamos hablando de una educación integral que vea y que promueva las relaciones responsables y que no sea a una edad tan temprana. Sin una educación sexual integral, esto no es posible, porque no se comprende las consecuencias que puede tener en la vida de los adolescentes el que no tengan responsabilidad en su relacionamiento. Y no son solamente a las niñas, son a los adolescentes, también a los varones, que son responsables de un embarazo adolescente también. O sea, no es la única responsable la adolescente, por eso se requiere de una educación integral. Bueno, los embarazos adolescentes no son exclusivos del interior del país. Solo aquí, en la zona metropolitana, estamos viendo muchísimos casos de madres de 12, 13, hasta 14 años que finalmente son asistidas por sus padres nuevamente para poder sostener y desarrollar a un bebé que, bueno, es criado por una madre niña nuevamente. Lo que decía la ministra Teresa Martínez, para evitar esos números en negro y esos casos de aborto en extremo caso, hay que fortalecer rápidamente la educación sexual en escuelas. Carlos Mercedes. Bien, excelente, completo el reporte. Muchas gracias, buenas noches.